Muy buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga, que estén felices, que estén dichosos. Sabemos que este es un tiempo que nos ha sido un desafío para nuestra paciencia y un desafío también para nuestra fe, pero el Señor está con nosotros. Y yo quiero y lo invito a que le diga ahí a la persona que tiene al lado su familia y también para usted mismo, diga, Dios tiene el control. Y va a decirlo con toda fe, en el nombre de Jesús, Dios tiene el control. Y vamos a repetirlo otra vez, Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu tiempo. Dios tiene el control de tus expectativas. Dios tiene el control de tu familia, de tu salud. Dios tiene el control aún en esta circunstancia que nos ha movido profundamente. Y yo voy a invitarles a que miremos por favor la palabra del Señor en Zacarías capítulo 8, versículos del 3 al 6. Zacarías 8, del 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso, y como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso, los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así que dice la palabra del Señor, Él viene con un tiempo de restauración. Y sí, ha sido difícil económicamente, familiarmente, emocionalmente, laboralmente, de muchas formas, pero dice el Señor, quizá a ti te parezca imposible, pero Él te hace una pregunta. ¿Será que también al Señor le parecerá imposible restaurarte? ¿Será que también al Señor le parecerá o le será imposible levantarte? Para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Así que si hoy tienes la necesidad de decirle al Señor, yo quiero tu restauración, yo quiero tus tiempos para mí, Señor, yo quiero que sea verdad esta palabra en mi vida. Yo quiero ser ese monte de santidad, yo quiero habitar en tu santidad, yo quiero llevar una vida diferente. Hoy es el tiempo de decirle al Señor, regresa. Hoy es el tiempo de mostrar nuestro arrepentimiento. Hoy es el día del Señor, día donde Él escucha a su pueblo, donde se abre el tabernáculo para que nosotros corramos hacia Él. Así que vamos a clamarle al Señor, porque para el Señor no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Y hoy, Señor amado, nos acogemos a tu palabra, Señor. Tú dices, Señor eterno, que tú regresarás a nosotros. Hoy clamamos. Yo te invito a que ahí donde tú estés, tú levantes tus manos y tú le digas, Señor, regresa a mi vida, regresa a mis emociones, regresa a mi trabajo, regresa, Señor eterno, a mi familia, regresa, Señor eterno, a mi disciplina. Yo quiero volver, Señor amado, a ti. Hoy viene mi corazón arrepentido, buscándote, Señor. Quizá he estado en indisciplina, tú me conoces, he estado desobediente, no te he creído, quizá he estado en confusión, pero tú tienes el control, Señor. Y quiero pedirte, Señor, regresa, y que, Señor eterno, yo sea conocido, Señor eterno, como un hombre diferente, como una mujer diferente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que para ti no es imposible. Y tú nos preguntas, ¿es imposible para mí? Y hoy yo te invito a que de tu corazón tú le respondas al Señor con sinceridad. Si tú no crees que el Señor hará algo que tú le estás pidiendo, dile al Señor, Señor, para mí es difícil creerlo. Pero lléname, pero dame sabiduría, contéstame. Y si tú le crees al Señor, también dile, sí, Señor, yo te creo. Y vamos a adorarle con fe y con sabiduría, con inteligencia. Oh, mi Señor, nosotros queremos decirte que queremos ser tus hijos, que nosotros queremos adorarte en verdad, que nosotros queremos adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te creemos, Señor. Y la pregunta, Señor amado, que si a ti también te parece imposible, Señor, yo te creo.
Señor, yo te creo que para ti no hay nada imposible, no importan los tiempos, no importa, Señor amado, los gobiernos. Yo te creo que tú tienes un propósito con toda circunstancia y para ti no hay nada imposible. Gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos. Amén y amén. Vamos a proclamar, iglesia, que somos el pueblo del Señor, que a Él le pertenecemos, que Él está en control, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que tú se lo digas con fe. Soy del pueblo del Señor, soy tu pueblo, Señor, y tú tienes un propósito conmigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Somos tu pueblo y nos deleitamos en ti, Señor, y las naciones lo verán, Señor eterno. Gloria a ti, Señor. Vamos a decirle, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
buenas nuevas para nuestros vecinos. Hoy tenemos buenas nuevas para nuestros hijos. Amén. Señor, llevamos tu amor y tu verdad. Así es. Dile a la persona que tienes ahí al lado, yo tengo buenas nuevas para ti. El Señor te ama. Él es Padre omnipotente. El Señor te ama. Amén. Gracias, Señor. Tú no nos desamparas nunca. Así es. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en que tú eres bueno. Amén. Gracias, Señor. Tú siempre estás, Señor amado. Tú siempre nos defiendes. Te adoramos. Siempre, Señor, perdónanos por dudar que tú nos defiendes. Así es. Tú nos defiendes siempre. Tú eres imparcial. Tú nos amas a nosotros, pero también a nuestro enemigo, Señor. Y los bendecimos a todos. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Oh sí, mi Señor, mi fe permanecerá en ti, Señor. Mi fe permanece en ti, en el nombre de Jesús. Y si hoy estás teniendo dudas, entrégaselas al Señor. Dile, mi fe permanece en ti, Señor. Me cuesta, pero quiero decirte, Padre omnipotente, Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían.
Señor, hasta los cielos, es tu fidelidad grande, sobrenatural, Señor. Gracias. No lo podemos comparar con nada, Señor. Tú eres bueno. Amén. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar a tus pies. Hoy queremos honrarte. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Dile al Señor, No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, que estar en tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. y aquí, Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar, Señor, que se compare,
adorarle, Señor, Así es. con poder adorar al Rey de Reyes En el nombre y al de Señor de Señores. Amén. No hay lugar más Así es. alto que estar a tus pies, Señor. Sí, Este es el mejor lugar, Señor, estar a tus pies, Señor. Este es el mejor lugar, Señor. Es lo mejor que nos has dado, la mejor concesión, lo mejor que se nos ha concedido es estar a tus pies, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, te exaltamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Hoy, en el Día del Señor, para llevar la palabra del Señor, para llevar el Evangelio que cambia, que transforma nuestra vida. Bueno, seguimos orando para que la reapertura de los templos sea pronto, para que nosotros podamos volver aquí al templo y reunirnos físicamente como iglesia y que no tengamos ningún tipo de restricción, simplemente que podamos venir como antes lo hacíamos y disfrutar de la palabra y disfrutar de la presencia de cada uno de nosotros. Les pedimos que sigan orando por la iglesia infantil, ya en poco la vamos a abrir, vamos a empezar a llevar la enseñanza porque, como decía el domingo pasado, es necesario que los niños también reciban la palabra de Dios y sigan entendiendo y sigan viviendo el Evangelio como lo venían viviendo. Prepárese, por favor, para invitar a sus niños, a sus amigos, a sus hijos, sobrinos, nietos, a todos aquellos que necesitan recibir la palabra, porque tenemos también una enseñanza hermosa para los niños, un formato para niños de verdad hermoso, maravilloso, y sé que Dios toca los corazones, sé que Dios transforma las vidas, y se cumple la palabra que dice, instruye al niño en el camino correcto, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¡Qué bendición! Tengo una noticia también que darles, por eso tal vez la cara de ponqué que tengo hoy, y es que ya este próximo martes mi esposa viaja de Canadá y el miércoles estaría aquí en Colombia. Es una bendición, estuvimos clamando, estuvimos pidiéndole a Dios y Dios nos abrió las puertas en un vuelo humanitario. Sale el lunes de la casa de nuestra hija, el martes está en Toronto y el miércoles ya está aquí en Bogotá. Es una gran bendición, pero tenemos que orar por ella porque es un viaje muy largo. Tiene que hacer estos itinerarios muy largos, en el aeropuerto 12 horas, ha sido no fácil, pero por favor, ayúdenos a orar, ayúdenos orando para que ella pueda venir y llegue perfecto. Bueno, entonces, ya con esta buena noticia podemos seguir a las otras buenas noticias, a las buenas noticias del Señor, a la palabra de Dios. Y hoy el título de la palabra es Una fuente de agua viva. Porque es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, una fuente de agua viva. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 7, y leemos el verso 38, para que Dios nos dirija hoy en su palabra. Lo espero para que usted abra su Biblia o la sintonice en el celular y la leamos juntos. Juan capítulo 7, verso 38. Dice la palabra del Señor: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Vale la pena que lo repitamos otra vez. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y oremos para que el Señor nos dirija en su palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, y pedir que tu presencia, que tu Espíritu Santo, que tu unción, que tú estés aquí con nosotros, porque eres el importante, el único importante. Por eso clamamos y por eso te pedimos, Padre poderoso, que a través de tu Espíritu Santo tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que a través del Espíritu Santo tu palabra quede sembrada en nosotros y nosotros la podamos poner en práctica, para que nosotros podamos vivir y recibir el fruto de vida abundante que tu palabra trae. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un verso corto, pero muy diciente. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, la Escritura lo dice, 1, 2, que como dice la Escritura debemos creer como la Escritura nos dice que debemos creer en Dios, con confianza total, con un corazón completo, con total entrega a Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, de nuestro interior, dice, brotarán ríos de agua viva.
Y encuentro yo que aquí hay una palabra clave o una expresión clave, brotarán, está en futuro. Quiere decir que Dios transformará nuestra vida para que broten ríos de agua viva cuando nosotros lo sigamos, cuando nosotros verdaderamente creamos y confiemos en Él. Desafortunadamente, a veces cuando leemos la Escritura, estas expresiones que dicen que el Señor hará, las tomamos como si fuera en automático. O sea, Dios dice que brotarán ríos de agua viva de mi corazón. ¡Wow! Entonces voy simplemente a esperar que Dios haga la obra y que empiecen a brotar esos ríos de agua viva de mí. Pero la palabra del Señor no nos está diciendo esto de esta manera. Nos está diciendo que a través de un cambio, que a través del proceso, que a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando abrimos nuestro corazón al Señor, llegaremos a ser esas fuentes de agua viva que el Señor nos está diciendo. Por eso dice, brotarán. Y por eso hablábamos de lo que dice la Escritura, como dice la Escritura. Si ustedes creen en mí, al que cree en mí, como dice la Escritura. Y la Escritura es muy clara en cuanto a la fe que nosotros tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que nos lleva no solo a creer, sino a confiar, a poner nuestras decisiones, a poner nuestra vida, a poner nuestra esperanza en el Señor. A vivir como Dios dice que nosotros debemos vivir. Porque la fe se muestra en nuestro comportamiento. La fe se muestra en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de actuar. De manera que es un proceso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y cuando yo leo la definición de proceso encuentro cosas muy interesantes. Un proceso es una secuencia de pasos dispuestas de algún modo que se enfocan en lograr un resultado específico. Dios quiere resultados específicos en nosotros. Por eso Él dispone pasos o hace cosas que nos van llevando a que nosotros demos ese resultado. Pero también dice que los procesos son mecanismos de comportamiento. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nosotros en el proceso o en los procesos que Dios lleve con nosotros es modificar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y es fundamental. Cuando habla de que seremos una fuente de agua viva, cuando de nuestro corazón brotarán ríos de agua viva, es cuando ya hayamos cambiado y transformado profundamente nuestra conducta, cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención estén completamente fijas en Él, en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros empezamos nuestra vida, todos los seres humanos, porque así lo declara la Escritura, no somos más que maldad. Así lo dice. Dice el Salmo 51:5, lo dice el rey David. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y esto es una realidad que nosotros debemos enfrentar y aceptar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos o no aceptamos la palabra de Dios, pues difícilmente vamos a buscar esa transformación que Dios quiere, o difícilmente vamos a luchar por esa transformación que Dios quiere que tengamos nosotros o que sea en nuestra vida. Es la condición inicial de todo ser humano, pero Dios transforma nuestra vida. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos. Por eso es necesario que a través de la palabra, a través del ejercicio de la palabra, de leer, de orar, de estar metidos en el propósito de Dios, esto es lo que hace que nuestra vida vaya siendo transformada. Acompáñeme, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4, y leemos el verso 6 y el verso 7. Dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. Fíjese la transformación que empieza a hacer Dios en nuestra vida. Él ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas e hizo brillar su luz en nuestro corazón. También apunta a que nuestro corazón estaba en tinieblas. Por eso el Señor hace que su luz brille en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y dice adelante, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y ahí podemos empezar a ver el proceso, la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Un cambio real, un cambio total. Nosotros empezamos a caminar con Dios y Dios empieza a transformar nuestra vida. Conocemos al Señor, abrimos nuestro corazón al Evangelio
Le decimos, Señor, ven y entra a vivir aquí en mi corazón, y Dios empieza a transformar nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo. Y esto es fundamental que nosotros lo podamos entender. Es fundamental que nosotros podamos cooperar con Dios para que esta transformación sea pronta y sea permanente y sea constante en nuestra vida. Fíjese esta promesa que tiene nuestro Padre Celestial en nosotros, para su pueblo, para sus ovejas. Voy a leer Ezequiel, capítulo 34, versos 26 y 27. Pero cuando usted mira el capítulo 34 de Ezequiel, habla de las ovejas del Señor, habla de los pastores, habla de las ovejas, habla de la relación que Dios tiene con nosotros como ovejas, como su pueblo, y de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Y en el verso 26 y 27 dice, haré de ellas, de las ovejas de nosotros, y de sus alrededores, y de los alrededores, de mi colina, haré que ellos sean una fuente de bendición. Fíjese cómo el Señor quiere que nosotros seamos transformados. Haré una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Cuando nosotros nos convertimos en fuente de bendición, cuando nosotros dejamos que la transformación de Dios llegue a nuestra vida y empezamos a hacer lo que Dios quiere en nosotros, entonces dice que nosotros viviremos tranquilos y seguros en nuestra propia tierra. Y esto es una promesa que nosotros tenemos que vivir. Y la manera de vivirla es empezar a dejar que Dios haga esa transformación profunda en nuestra vida. Y sigue diciendo, y cuando yo hago pedazos su yugo, las libraré de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hemos nosotros venido hablando de la cultura del reino y seguimos hablando de la cultura del reino. Pero antes de empezar a trabajar sobre las 7 esferas, sobre los 7 montes o sobre las 7 bases de la sociedad, para ver cómo nosotros tenemos que influir en ellos, cómo tenemos que empezar a cambiar, pues es importante que entendamos que nosotros sí hemos sido llamados a ser transformados y a ser fuente de bendición aquí en la tierra que Dios nos ha dado. Para el caso de nosotros en Colombia, de Colombia. Para el caso de nosotros en Bogotá, de Bogotá. Y para los que estén en otras ciudades, en las ciudades donde estén, en el lugar donde se encuentren. Nosotros tenemos que ser fuentes de bendición. Y dice entonces que viviremos con tranquilidad y que romperá, esto es muy importante, romperá el yugo de nuestros opresores y nos librará de los tiranos y verdaderamente veremos quién es el Señor. Iglesia, necesitamos que Dios rompa el yugo, necesitamos que Dios nos libere del poder de los tiranos, y no solamente a nosotros, sino a través de nosotros como iglesia, también a las demás personas, pero es nuestra función, es necesario que nosotros dejemos que Dios nos transforme en esa fuente de bendición, que Dios quiere transformarnos. Dios quiere que nuestra vida sea cambiada. Dios quiere que nuestra vida sea diferente. Por eso nos mete en estos procesos. Dios tiene procesos con nosotros. Dios trabaja en nuestro corazón. Dios no es un Dios que hace magia. No es un Dios que trona los dedos y ya todas las cosas cambiaron. No, no es el proceso de Dios. O no es el sistema de Dios. No es el método del Señor. Dios hace procesos con nosotros. Nos cambia, nos transforma a través de su palabra. Porque Dios está buscando hombres y mujeres capaces de crecer, capaces de ayudar también en el proceso del conocimiento a otras personas para que también lleguen al conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser transformados y ser transformadores. Dios está buscando hombres y mujeres capaces de ayudar en el proceso de crecimiento de su propia vida y en el proceso de crecimiento de las personas que le rodean. Por eso nos ha llamado a ser transformados y por eso nos ha llamado a llevar el Evangelio a las naciones, para que las naciones puedan ser cambiadas y puedan ser transformadas. La función es esa, es servir de ese agente de cambio, de transformación. Pero no podemos servir de agente de cambio y de transformación si nosotros no hemos sido transformados. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.
La transformación en nuestra vida no solamente queda para nosotros. La transformación en nuestra vida tiene que ser para que nosotros podamos ayudar a que otros se conviertan también en agentes de cambio, de transformación. Por eso el domingo pasado hablábamos de las bases de la sociedad. Por eso el domingo pasado decíamos que Dios nos ha llamado a la iglesia, nos ha llamado a esa asamblea que cambia, que transforma, que toma decisiones, que influye o que tiene influencia en todas las esferas de la sociedad. Y es que nosotros tenemos que ser llamados a capacitar a otras personas, a que ellos también puedan enseñar y empezar ese cambio, esa transformación, para ser libres de los tiranos, de la tiranía del enemigo a través de las personas o a través de los gobiernos, a través de muchas cosas, y nosotros podamos vivir en la tierra que Dios nos dio con absoluta paz. Y esto implica que haya un cambio, que haya una multiplicación de la enseñanza de Dios, que nosotros podamos recibir la enseñanza y llevar la enseñanza también. Nosotros hablamos de esto como evangelismo. Es importante, pero es necesario que nosotros conozcamos y entendamos que Dios sí nos ha llamado a llevar el evangelio a las naciones y a las personas. Llevarlo a las naciones, bautizando a las personas, transformando a las personas. Y dice en Mateo 28, 19, 20, que lo leímos la semana pasada, en Reina Valera, y yo se lo vuelvo a leer en Reina Valera hoy, dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, estaré con vosotros siempre. El Señor nos ha dado poder y autoridad para llevar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios, y Él estará con nosotros siempre. De manera que la función o la tarea importante de la iglesia en este tiempo, y siempre lo ha sido, es llevar el evangelio con el poder y la autoridad que Dios nos da. Y Él nos acompaña y está con nosotros. Es un ejemplo extraordinario nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él cuando llega toma solamente 12 personas que entregan su corazón, que le entregan su vida, que están dispuestos a seguirle. Y vimos, según el Evangelio, que lo siguieron muchos hasta la muerte. Pero están dispuestos a caminar con Él. Y el Señor entonces, de estas 12 personas, funda su iglesia y se extiende hasta lo que hoy nosotros conocemos. Es necesario que nosotros multipliquemos el evangelio y lo hace también el apóstol Pablo. Al lugar donde él llegaba, lo primero que empezaba era a enseñar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios, y veíamos cómo a través del evangelio las personas iban llegando a la iglesia, y las sociedades, ojo, estoy hablando de sociedades, estoy hablando de ciudades, estoy hablando de comunidades enteras. Eran transformadas a través del poder del evangelio. Eran cambiadas. No es beneficio para la iglesia, no. Es beneficio para la sociedad. Es beneficio para el lugar donde tú vives, para tu ciudad, para tu pueblo, para la región. Nosotros como iglesia, al llevar el evangelio, al ir transformando las personas, al ir cambiando las personas, somos una solución para nuestra región, para nuestra ciudad, para nuestra localidad. Y cuando nosotros leemos el evangelio, entendemos esto. Como en Hechos de los Apóstoles, la palabra del Señor nos decía que Dios acompañaba con señales, con prodigios y con milagros la predicación del evangelio, que había sanidad, que había transformación, que había unidad en las familias, que había cambio cultural, que había cambio social, y dice también que las necesidades, que no había ninguna persona con necesidades, porque la iglesia iba tocando todas las áreas de esa sociedad, iba transformando e iba cambiando. Y esto es a lo que Dios nos está llamando hoy, a que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que toquen las personas, que toquen las familias y que vayan llevando esa transformación y ese cambio profundo. Iglesia, es necesario que nosotros abramos nuestro corazón a Dios como Él lo dice en su palabra, con absoluta fidelidad. Todo nuestro corazón, no por partes, no una parte de nuestro corazón, todo nuestro corazón, y veremos el cambio, y veremos verdaderamente cómo la iglesia y cómo Dios, el reino de Dios y su justicia se establecen en este lugar, en este país, en esta comunidad, donde nosotros estemos. Y vamos a seguir avanzando en ese sentido. Tenemos que nosotros ser discípulos
y aprender a discipular. Ser y convertirnos nosotros en discípulo. Porque un discípulo es alguien que está viviendo la experiencia de seguir a Cristo en su vida cotidiana. No podemos decir que somos seguidores de Cristo si no estamos viviendo como Dios nos dice que debemos vivir. O sea, una vez más, nuestra conducta debe expresar nuestra fe. Dicho de otra manera, nuestra fe se ve por nuestra conducta, por nuestras decisiones, por nuestras acciones, por nuestras reacciones, por la manera en que nosotros vivimos. Se nota nuestra fe, se debe ver nuestra fe. Una persona, un discípulo es aquel que vive espiritualmente mediante la construcción de esos principios bíblicos en su vida, como persona. Eso es un discípulo, que ha tomado las enseñanzas de su maestro. En el caso de nosotros es Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, y hemos incorporado en nuestra vida las enseñanzas y vivimos conforme al propósito que Dios nos ha trazado. Amor, perdón, paz, reconciliación, todo esto que está englobado en la enseñanza del Evangelio. Toda esta parte del fruto del Espíritu Santo lo tenemos que vivir nosotros y de esta manera podamos nosotros entonces permitir que seamos transformados en estas fuentes de agua viva. Cuando tú dejas que tu corazón sea conquistado por Dios, total, completo, sin reserva, ese corazón se convierte en una fuente que lleva también vida a otros lugares, a otras personas, a las familias, a los amigos, a la oficina, donde quiera que nosotros nos movamos. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia, establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Todo esto tiene que ver con la cultura del reino, todo esto tiene que ver con la manera en que nosotros nos tenemos que desenvolver en el reino de los cielos. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 15, verso 7. Que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y aquí vemos la característica del verdadero discípulo. Un hombre o una mujer que permanece en el Señor y la palabra de Dios, la Biblia, permanece en su corazón. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Por eso hablábamos hace un momento en Hechos de los Apóstoles cómo había evidencia de la transformación de las personas y evidencia de la transformación de las sociedades, del entorno. ¿Por qué? Porque ellos permanecían en Dios y permanecían en la palabra de Dios. Y pedían lo que necesitaban y Dios iba fluyendo. Demostraba y respaldaba la obra con señales, con prodigios y con milagros, como lo dijimos hace un momento. En Filipenses 4:9, ¿qué es lo que dice? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y está hablando lo está diciendo Pablo, pero se está refiriendo a que pongamos en práctica lo que hemos recibido ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Lo que hemos oído de nuestro Padre Celestial, lo que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial. Y lo que han visto en mí, lo que hemos visto en Dios. Y el Dios de paz estará con ustedes. Dios nos promete nuevamente que en la medida en que nosotros permanezcamos en Él, su palabra permanezca en nosotros, aprendamos, escuchemos y practiquemos lo que nos ha enseñado, Él permanecerá con nosotros y veremos la transformación, no solo de nuestra vida, sino de todas las personas que nos están rodeando. Empezando obviamente por nuestro hogar, empezando por aquellas personas que nos aman o que nosotros amamos también. Pero no podemos descuidar a aquellos por los que de pronto no sentimos ese amor filial, pero también necesitan transformación y cambio. También necesitan conocer a Dios. También necesitan recibir en su corazón la palabra del Señor y ser transformados, y así avanzar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hay que tener un corazón dispuesto para ser esa buena fuente que Dios quiere que nosotros seamos. Dice el Señor, hablamos de eso, los convertiré del interior de los que crean en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y después leímos Ezequiel y dice que los convertiré en una fuente donde fluye, donde corre, donde brota la salvación, la palabra de Dios, la vida, la bendición. Es el propósito del Señor, pero tenemos que tener un corazón dispuesto para llegar a ser esa buena fuente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21.
En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Verso 21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor, y preparado para toda buena obra. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es que si nosotros mantenemos nuestro corazón limpio, si nosotros mantenemos nuestro corazón dispuesto, si nosotros tenemos un corazón enseñable, entonces llegaremos a ser lo que habíamos hablado, proceso, cambio, transformación, etapas. Llegaremos a ser esa fuente de agua viva que Dios promete. Y llegaremos a ver el cambio en nosotros, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Llegaremos a ser ese vaso noble, santificado y útil para el Señor. Nosotros como creyentes estamos llamados a ser útiles para Dios. Nuestra vida tiene que servir al propósito de Dios. No puede servir al propósito del enemigo, no puede servir al propósito de las tinieblas, no puede servir al propósito de la penumbra, porque desafortunadamente se cuela mucha penumbra entre la iglesia muchas veces. Y es bueno que hagamos una autocrítica, nos critiquemos a nosotros mismos desde el punto de vista de ver qué tenemos que mejorar. Y dice que tenemos que mantenernos santificados para ser útiles y preparados para toda buena obra. La iglesia está llamada a la buena obra. La iglesia está llamada a mostrar el fruto de su transformación, el fruto de su cambio allá afuera, allá en la sociedad. Tenemos que estar preparados para esto, para toda buena obra. Ahora, cuando hablamos de un corazón enseñable, cuando hablamos de un corazón dispuesto, hay algunas características de nosotros como discípulos para que Dios nos transforme y nos use como esa fuente de bendición. Un corazón, características de un discípulo, podríamos decirle en este momento. Uno, es un corazón que apunta hacia Dios, un corazón que pone sus ojos en Dios. Un verdadero discípulo de Cristo tiene hambre por la presencia de Dios, tiene deseo, tiene ansia por la presencia de Dios. No podemos vivir como en la indiferencia por los asuntos de Dios. No. Y este tiempo en el que hemos estado encerrados una gran cantidad de tiempo en la casa, esta hambre por las cosas de Dios en algunos se ha despertado, de manera que tenemos que llevar la palabra a aquellos que necesitan y que tienen hambre y que tienen temor y que tienen desesperanza y necesitan a Dios y están buscando a Dios, seguramente en lugares equivocados en donde no está, pero para eso estamos nosotros, para llevar la luz del Evangelio, la verdad revelada, que ha sido revelada a nuestro corazón. Pero también otros han empezado a enfriarse, otros han dejado el hambre de estar en los propósitos de Dios, y es necesario que nosotros volvamos a revivir la pasión, el amor, el deseo de estar unidos en el templo, de estar unidos haciendo el propósito de Dios y de saber que Dios nos ha elegido para buenas obras, no para cualquier cosa, para buenas obras, para vida y para que este mundo adelante y sea transformado positivamente, bien, se ha transformado para la gloria de Dios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Un corazón que apunta hacia Dios, que tiene hambre de Dios. Dice el Salmo 42, verso 1, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Es importante. Es fundamental. Yo quiero invitarle a que usted ahí en su casa, ahí donde está, escuchando la palabra, busque dentro de su corazón y dígale: Señor, si estoy jadeante, si estoy necesitando agua, si estoy anhelándote, tu presencia. Porque si no lo está haciendo, la invitación es a que lo haga, a que ahí mismo donde está, cierre sus ojos por un momento, abra su boca a Dios y abra su corazón a Dios y dígale: Señor, reconozco que de pronto he dejado el anhelo de conocerte, de pronto he dejado el anhelo de estar contigo y he dejado que las rutinas mías cambien, que mi perspectiva o mi interés cambie. Pero hoy quiero volver, Señor, como ese siervo jadeante en busca de agua, ese siervo que siente que se muere si no bebe. Así mi corazón siente que sin ti nos morimos, me voy a morir. Que tu iglesia, Señor, sea ese siervo que quiere, que anhela, que desea, que tiene hambre por tu presencia.
Porque si tú no estás, Señor, de nada sirve que nosotros hagamos reuniones o nosotros salgamos a hacer actividades. Si tú no estás, de nada sirve, Dios y Rey. Tú eres el único, el importante en nuestra vida. Y ese es el motivo de la predicación, esa es la razón de ser. Anhelar a Dios y que Dios sea el que transforme nuestra vida. Ese corazón que va a ser una fuente de bendición, ese cántaro, por decirlo así, que está llenado y que después se convierte en una fuente, o esa fuente de agua viva que Dios promete, tiene que anhelar verdaderamente que Dios le transforme. Y Dios busca a estos hombres y estas mujeres que anhelen, que tengan un corazón que anhele su presencia. Otra característica es que seamos disponibles para Dios. Dios quiere bendecir y usar a los que están a su disposición, a los que están dispuestos. Y para esto requiere fe y voluntad de ir donde Dios le quiera enviar y hacer lo que Dios quiera que usted haga. Y cuando estamos hablando de Dios enviarlo donde quiere que lo envíe, no solamente estamos hablando de que lo va a sacar de Colombia y lo va a llevar a países de difícil acceso. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando también de que Dios quiere que vayas a aquellas personas que no conocen a Dios, aquellos compañeros de trabajo, aquellos compañeros de oficina, aquellas personas de tu familia que no conocen a Dios, y estar dispuestos a llevar el Evangelio y estar anhelantes de que Dios toque sus vidas y estar disponible para lo que Dios quiera. Nuestra mente muchas veces se embota o se refunde en los asuntos de la tierra, o en qué comer, en qué vestir, en qué vivir, y nos refundimos ahí. Y no siempre estamos disponibles para Dios, no siempre estamos disponibles para que Dios nos alimente, o para que Dios nos sustente, o para que Dios edifique nuestra vida. Y un corazón que va a ser convertido en una fuente de vida, para que de su interior floten fuentes de agua viva, es un corazón que tiene que estar disponible para Dios. Si yo lo pongo desde esta perspectiva, yo a Dios no le puedo decir, no Dios, hoy no quiero, hoy no estoy para tus asuntos. Ahora, ¿se lo podemos decir desde el punto de vista humano? Claro. Pero cuando nosotros entendemos la profundidad espiritual de las cosas que Dios busca, de las cosas que Dios quiere, entendemos que nosotros tenemos que tener disponibilidad para Dios siempre. Porque siempre habrá necesidad de una palabra de aliento. Porque siempre habrá necesidad de ver un testimonio de transformación en la vida de alguien. Porque siempre habrá necesidad de llevar un consejo. O por siempre habrá necesidad de orar por alguna persona con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, y que se vea la gloria de Dios en esas oraciones. Puede sonar algo duro, pero es verdad. Tenemos que tener un corazón disponible para Dios. Nosotros mismos estar disponibles para Dios. Ya llegará el momento en que Dios nos dé tiempo de descanso. Al fin su palabra lo promete en el Salmo 23. Nos guiarás a fuentes o a lugares de reposo. En pastos hermosos, verdes, delicados nos hará descansar. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero necesitamos estar en esa disposición de llevar el Evangelio donde Dios quiera. Dice Isaías capítulo 6 verso 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y eso es lo que Dios quiere, corazones dispuestos. Que diga, Señor, aquí estoy, envíame. Envíame a predicar el Evangelio, envíame a capacitarme, envíame, Señor, a ser una fuente de agua viva allí donde hay muerte, allí donde hay oscuridad, allí donde hay mentira, llevar la verdad, allí donde se necesita la sal para preservar las costumbres. Llévame, Señor, que nosotros tengamos esa disposición de poderle decir, Señor, aquí estoy, dispuesto, listo, anhelando. Y no que nos tengamos que esconder, al contrario. ¿Y quién irá? No sé, Señor, mire para otro lado porque yo no. Yo estoy muy ocupado, como hicieron los de la parábola del hombre que hizo el banquete y los invitó a las bodas.
Hizo un gran banquete, los invitó y los amigos empezaron a excusarse. Mire, es que tengo un negocio importante que hacer. Mire, no, es que yo me acabé de casar. No, tengo otro asunto, tengo que ir a mi finca. Y empezaron a disculparse. No son corazones dispuestos. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para el Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y tener un corazón fiel al Señor. Un corazón que sea fiel a Dios. Un corazón que verdaderamente camine en el propósito o quiere estar en el propósito de Dios. Eso es un corazón que Dios quiere que nosotros hagamos y tengamos. Fiel a Dios. Dice en Lucas 12:42, por favor, acompáñeme. Lucas 12:42. Dice, respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dios está buscando corazones fieles. Dios está buscando hombres y mujeres a los que pueda encargar con fidelidad, con tranquilidad, su rebaño, para que puedan llevar el alimento, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, a aquellos que necesitan. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran trabajar con fidelidad. Cristianos que quieran trabajar con fidelidad. Creyentes que quieran ser santos. Creyentes que quieran ser puros. Creyentes que no quieran que su corazón esté contaminado. Hoy el llamado, y en este tiempo de manera particular, el llamado es a una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque esta es la iglesia por la que Dios viene. Esta es la iglesia por la que el Señor viene. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y sé que Dios quiere transformarnos para que nosotros seamos parte de esa iglesia. Para que nosotros hoy en nuestro corazón broten esos ríos de agua viva que lleven vida, que lleven transformación, que lleven cambio a esos lugares que necesitan, porque están llenos de dolor, de desengaño, de muerte de pronto, de oscuridad, de mentira, porque no conocen la verdad. Y nosotros ya conocimos la verdad y nos hizo libres. Llevemos la verdad a donde están ellos para que también sean libres ellos. Acompáñenme por favor, 2 de Samuel, capítulo 2, verso 5. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Estamos hablando de un pasaje de manera particular en el cual el rey David dice, mire, ustedes han sido fieles a su Señor y los bendigo por haber sido fieles. Y el Señor está buscando a estas personas con fidelidad, que aún en los detalles más ínfimos, aún en los detalles más pequeños, mantengan su corazón fiel a Dios. Que nosotros no estemos pensando por nuestra cuenta o mirando por nuestra cuenta, sino que nos apeguemos al propósito de Dios. Recuerde cuando leíamos antes la gran comisión, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. O sea, todo lo que Dios nos dice es lo que nosotros tenemos que enseñarlo, no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros decimos, bueno, tal vez esta persona lo que necesita es esto o aquello. No, lo que Dios dice, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no es transformada. Nosotros estamos llamados a caminar en la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Estamos llamados a no cambiar la Escritura. Al contrario, a permanecer en la Escritura y a enseñar la Escritura. Y decíamos también que debe ser un corazón o un espíritu enseñable, capaz de aprender, dispuesto a aprender. El Señor dedicó su tiempo a aquellos que estaban dispuestos a seguirlo y a aprender de Él. Hay muchas personas que no quieren aprender, que no están dispuestas a recibir el conocimiento del Señor, pero que quieren las bendiciones de Dios. Pero Dios dedicó su tiempo a aquellos que estaban dispuestos a aprender, a asimilar, a recibir la palabra de Dios, a guardarla en su corazón y a ponerla en práctica. Salmos 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y ese debe ser también nuestro clamor. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, no mi voluntad. Y el ejemplo nos lo deja nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. En el momento más importante, en el momento más difícil,
de su ministerio, cuando iba a ir a la cruz del Calvario. Recuerde las palabras del Señor: Padre, si te es posible, aleja de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es lo que Dios nos está diciendo también aquí: un espíritu enseñable, un corazón enseñable, que estemos dispuestos a aprender de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Iglesia, este es un mensaje muy sencillo. Este es un mensaje muy claro. En resumen, lo que yo le quiero decir es que Dios está buscando hombres y mujeres que quieran dejar que su corazón sea una fuente de bendición para ellos mismos y para las personas que les rodean. Que este es un mandato de Dios. Que esta es la asignación o la tarea que Dios nos dejó a nosotros como iglesia. Que es el propósito que todos nosotros tenemos que tener. Y que antes de ir a esa tierra prometida que Dios nos ha dado y a conquistarla expulsando a los enemigos que la rodean, tenemos que entender que la misión y que el propósito es ser bendición allí, en ese lugar donde Dios nos ha dado. Que nuestro corazón sea esa fuente que Dios necesita para que de nosotros broten ríos de agua viva. Porque cuando nosotros empezamos a entender o empezamos a hablar del propósito de conquistar la tierra y de expulsar a los enemigos, hoy día lo que queremos decir o lo que Dios está poniendo en nuestro corazón o la manera de aplicarlo a nuestro corazón no es que saquemos corriendo a los que no creen en Dios y los destruyamos y los echemos fuera y no tengamos trato con ellos. No, al contrario, es que nosotros estemos dispuestos a hacer bendición para ellos y que ellos vean y entiendan que hay un Dios poderoso que gobierna nuestro corazón, que gobierna el mundo y que tiene planes de bendición también para ellos. Cuando nos dice échenlos fuera, recuerde que el enemigo no es sangre ni carne, el enemigo no son las personas, el enemigo es el enemigo que se mueve en las regiones celestiales de maldad y que tiene transformado, dominado y conquistado su mente y su corazón de aquellos que no conocen a Dios. Y entonces el echar fuera al enemigo es echar fuera a aquel que hace que ellos tomen decisiones contrarias a su palabra. Y la manera es llevar y ser fuente de bendición para ellos, mostrarle el amor de Dios, transformarlos a través del amor de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo. Ese es el llamado. Es sencillo, pero ese es el llamado. Y busca hombres y mujeres dispuestos a conquistar los montes, la familia, la economía, la educación, la cultura, el gobierno, los medios de comunicación, para que nosotros podamos establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Hoy el llamado es sencillo. Dios quiere que tu corazón sea una fuente de bendición. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: yo quiero que te dejes transformar por mi Espíritu Santo, pero necesito que seas enseñable. Necesito que seas fiel, necesito que estés en mis asuntos y necesito que tengas fe. Ese es el llamado, iglesia. Y vamos a orar para que Dios transforme nuestra vida y nuestro corazón en esto. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hoy queremos que nuestro corazón se convierta en esa fuente de vida, esa fuente, Señor, que lleva bendición, esa fuente, Señor, que muestra la gloria de nuestro Dios. Hoy, Señor, disponemos nuestra vida para que tú nos cambies, nos transformes y a través de nosotros puedas transformar, Señor, a todas las personas que nos rodean. Puedas transformar nuestra localidad, puedas transformar nuestra ciudad, puedas transformar nuestro país y puedas transformar el mundo entero, bendito Padre Celestial. Y gracias porque pones en nosotros la disposición y el querer como el hacer. Entendiendo, Señor, que esto es un proceso. Caminaremos y nos esforzaremos por mantenernos en Él y por permitir que tú trabajes en nuestro corazón. Y veremos el resultado en el nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Vamos a terminar nuestra reunión como lo hacemos siempre, con la cena del Señor, orando por los diezmos y las ofrendas y con la bendición sacerdotal. Entonces, prepare su corazón para la cena del Señor.
traiga la cena, el pan y el vino para que lo comparte con su familia. Mientras yo leo de la primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, usted revise su corazón y pídale perdón a Dios, porque tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Yo también lo voy a hacer en este momento, en un momento más adelante, y tenemos que pedirle a Dios. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan o beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por el pan y por el vino, que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, Señor, porque podemos venir a esta mesa, a este lugar espiritual, a esta cena espiritual, para decirte: papá, reconocemos tu señorío, reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y te pedimos perdón por todo nuestro pecado. Y gracias por limpiarnos, y gracias por aceptar nuestro arrepentimiento. Señor, tomamos la cena para proclamar y para mostrar que somos tus hijos, que seguimos siendo fieles y obedientes, y que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar la cena. Vamos entonces ahora a orar por los diezmos y por las ofrendas. Y como lo hago todos los domingos, quiero darle de mi corazón las gracias a aquellas personas que siguen diezmando y ofrendando con fidelidad, porque eso es lo que hace y lo que permite que tengamos nuestro templo funcionando y que funcionemos como iglesia. Y Dios sabe recompensar a cada persona, a cada familia que con fidelidad camina y obedece el propósito de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, porque tú sustentas, Señor, tu casa, y porque tú sigues, Padre poderoso, Señor, trayendo provisión para llevar el Evangelio. Señor, yo bendigo a cada persona, a cada familia, Señor, que ha confiado en ti y que ha diezmado y ofrendado con fidelidad. Y gracias porque tu palabra también es fiel al decir que abres las ventanas del cielo y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, bendices la alacena en cada casa, porque tú bendices, Señor, la mesa, porque tú bendices la canasta, Señor, porque tú bendices con provisión abundante las familias, porque tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y gracias porque bendices el caminar de todos nosotros en el campo y en la ciudad. Tú nos cubres, tú nos proteges, tu sangre nos protege. Estos son los beneficios de caminar contigo y de obedecer tu palabra. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, ahora vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Recuerde que la próxima semana tenemos el miércoles de oración, tenemos el jueves las olivas, las mujeres que edifican su casa, su vida, su corazón y su familia para que sean familias entregadas a Cristo. Y el sábado los jóvenes adultos se reúnen también. Los jóvenes edifican su corazón y los jóvenes trabajan arduamente para llevar el Evangelio a otros lugares. De manera que la próxima semana entonces los esperamos también en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Por favor, siga orando por la reapertura de los templos y sigamos orando para que la iglesia infantil pronto la tengamos abierta. Dice la bendición sacerdotal: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, gracias por bendecirnos. Gracias porque vemos la bendición y la protección.
porque vemos cómo tú miras con agrado nuestro caminar, porque vemos, Señor, que tu amor está extendido sobre nosotros y nos acompaña, Señor. Tú nos guardas, tú nos proteges y podemos vivir en paz, porque contamos con tu favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga y nuevamente nos vemos el próximo domingo para seguir construyendo el reino de los cielos.